Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, agradecer que se haya podido aprobar en esta Cámara el día de hoy esta ley con los 2/3 de los votos, aún habiendo sido una ley que ha tenido tratamiento en 3 comisiones y se ha aprobado en 3 comisiones después de una importante discusión entre los diferentes bloques respecto de su articulado en particular. Y además de ser un proyecto de ley que se viene trabajando desde hace muchos años ya en el marco del Poder Ejecutivo, pero con incorporación de sectores del Poder Judicial, sectores del Poder Legislativo, sectores de la sociedad civil, una intersectorialidad puesta a disposición de pensar un proyecto de ley que viene a representar o a interpelar a la provincia a poder adecuarse a la normativa nacional que tiene un avance muy significativo desde hace muchísimos años. En la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos la Ley de Violencia Familiar, la 12.569, que ha operado durante todo este tiempo como la normativa aplicable en las situaciones de violencia de género. Quienes nos toca trabajar o acompañar a víctimas en este tipo de situaciones sabemos que la ley no es suficiente. Sabemos que la ley tiene muchos baches, sabemos que la ley tiene problemas, porque está pensada desde otra perspectiva. Es una ley muy importante y por eso también me parece que es muy trascendente que desde esta Cámara y en los próximos meses nos demos la oportunidad de constituir un espacio para debatir de qué manera va a quedar esta ley 12.569, que va a seguir siendo la ley con la que vamos a trabajar las situaciones de violencia de niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad o vulnerabilidad o situaciones intrafamiliares que no sean previstas por la norma que estamos aprobando hoy. Pero esta ley es una ley mucho más avanzada, esta ley es una ley mucho más discutida, esta ley es una ley que representa muchas de las cosas que venimos exigiendo hace mucho tiempo las mujeres y especialmente las víctimas de violencia de género al momento de poder denunciar y al momento de llevar adelante un procedimiento penal que todos sabemos las complejidades que tiene. Es una ley que no solamente amplía el sujeto protegido, los sujetos en este caso, porque no solamente se incorpora el género y especialmente porque la 12.569 hablaba de lo familiar, sino que además pone a la provincia realmente en una posición de modernidad legislativa que es algo que necesitamos, en este y en todos los temas. Somos la provincia más grande poblacionalmente de la Argentina y tenemos una cantidad de casos comparado y comparativo a otras provincias que es inabordable. Esto nosotros lo venimos diciendo y en el tema de género lo podemos ver claramente. Digo, desde mayo del 23 a julio del 24 se iniciaron 230.000 IPP en la provincia de Buenos Aires vinculadas a situaciones de violencia de género. Entonces, claramente, el número, la cantidad de personas que viven en nuestra provincia y la cantidad de mujeres que han podido denunciar en estos últimos tiempos gracias a la visibilización de la problemática en la que se ha visto inmersa la mujer durante siglos. Digo, ¿quién de nosotros no conoce una abuela, una tía abuela, una madre, una prima, alguien que ha sufrido violencia de género en otras décadas, en otros momentos donde las mujeres estaban solas, donde los femicidios se llamaban crímenes pasionales, donde se llamaban crímenes privados, donde la justicia parecía que no tenía que intervenir, donde no había que meterse, donde no había que opinar? Entonces, ¿a cuántas mujeres ha salvado este proceso histórico en el que nos representamos muchas y muchas, sin importar el lugar ideológico desde donde nos paramos, sin importar el partido político al que pertenecemos, sino poniendo en el centro de la escena a todas aquellas que merecemos la igualdad de derechos en este momento y de acá al futuro? Yo siempre doy un ejemplo, digo, porque estamos viviendo momentos donde este es un tema trascendental y me parece que poner en escena las situaciones que van ocurriendo en la coyuntura tiene que permitirnos a esta Cámara no actuar solamente momentáneamente con la utilización política que pueden tener esos temas, sino ir a la profundidad de estas problemáticas. Digo, hace mucho tiempo que en la Argentina venimos reclamando la profundidad, la asistencia profunda, el realmente poder estudiar, comprometernos en el debate para poder llevar adelante normativas que le resuelvan la vida a la gente.
Hace 2 meses atrás desapareció Loan y ese era un tema central para la opinión pública. Hoy ya no se habla de ese tema. Y mientras eso ocurrió, se desfinanciaron todas las políticas públicas de acompañamiento, asistencia y persecución del delito de explotación sexual infantil. Lo que quiero decir es, tenemos que ser coherentes en el proceso que nosotros traemos a esta situación. Y la verdad que me parece que hoy poder aprobar esta ley, poder realmente celebrar que vayamos a tener una ley propia contra las violencias de género en nuestra provincia, que podamos empezar a capacitarnos, que podamos empezar a capacitar a los efectores, que podamos poner en valor todos estos años de debate que hemos tenido entre todos y todas, entre los diferentes bloques, entre los diferentes sectores, poder realmente poner un manto de unificación de los procedimientos en el Poder Judicial, en marco de unificación y de criterio único en el Poder Legislativo al momento de pensar cuáles son las normativas que queremos y una unificación de criterios también en el marco de la asistencia, en el Poder Ejecutivo y todos aquellos y aquellas que nos hemos dedicado a esto, nos dedicamos a esto, me parece que realmente es muy importante. Esta ley también pone en valor o institucionaliza la mesa interpoderes que se viene llevando adelante desde hace años. Y en esto me parece que también habla de cuál es la posición que tiene el gobierno de Axel Kicillof al momento de llevar adelante políticas públicas que sean centrales para realmente dar las discusiones profundas de lo que queremos a futuro. Cuando hablamos de la violencia de género, cuando hablamos del futuro de las mujeres, hablamos del futuro de nuestras hijas, hablamos del futuro de las niñas, de las diversidades. No escapa nadie de esa posibilidad. No escapa nadie. Yo siempre hago, cuando doy clase y cuando trabajamos en relación a estos temas, un ejercicio. Y le digo a los varones, incluso a aquellos que dicen no creer en el feminismo, no creer en la desigualdad, no creer en las políticas de género, ¿qué pasa si su hijo, tienen un hijo y una hija? ¿Qué pasa si su hijo sale a bailar y no vuelve a la mañana? ¿Cuál es la sensación? ¿Cuáles son los miedos que produce eso? ¿Cuál es la diferencia cuando es una mujer? Cuando es una hija, cuando es una hermana, la que no vuelve a la mañana, la que no atiende el teléfono, la que no podemos contactar, siempre pensamos lo peor. Y esa es la representación de la situación actual en la que estamos, de la desprotección en la que muchas veces nos encontramos cuando no tenemos la normativa vigente necesaria para poder también reclamar nuestros derechos. Esta ley implica, miren, muchas de las cosas que dicen las víctimas es que no solamente la violencia de género tienen la complejidad de vivirla, de esa situación que además anula las subjetividades, sino también el post, sino también el reconstruir esa subjetividad. Acá los que son psicólogos y psicólogas saben que esa reconstrucción tiene la implicancia del acompañamiento necesario y de políticas que tienen que tener un equilibrio, de políticas que no pueden cortarse de a momento solamente por las decisiones unilaterales de los gobiernos. Estamos viviendo a nivel nacional un recorte estructural de todo lo que tiene que ver con políticas de asistencia. Y eso no es solamente una discusión que se centra en la posición ideológica de un partido. Tiene que ver con las víctimas, tiene que ver con poner en la centralidad a las víctimas y sus derechos, derechos que nosotros hemos votado en esta Cámara también y que tenemos una ley de víctimas provincial que nos ha llevado muchísimo debate y la incorporación de un montón de sectores y que tenemos que hacer que se cumplan. Todo lo que podamos incluir que realmente conlleve a soluciones cuando los gobiernos tienen la vocación, como el gobierno de Axel Kicillof, que ha mostrado un equilibrio para poder llevar adelante presupuestos con perspectiva de género, para poder construir normativa que realmente está a la altura de una provincia como la nuestra, para poder asistir a las víctimas, para poder acompañar, nos va a poner realmente en una posición mejor para todas aquellas mujeres que merecen en la provincia de Buenos Aires vivir una vida mejor y tener una protección. También me parece importante que podamos trabajar en deconstruir la homofobia. Hemos vivido esta semana expresiones horribles en las redes sociales, en los medios digitales, incluso desde aquellos que debieran tener el mayor respeto para todos sus conciudadanos por el ejercicio de los cargos más importantes en nuestro país. La verdad que pensar
todo lo que han mantenido durante años y años a muchos y muchas ciudadanos y ciudadanas escondidos por el miedo y el temor no solo a la violencia social, sino también a la ley. Digo, pensemos que hace no tantos años atrás, pensando en la estructura de la humanidad, la homosexualidad era un delito. La gente no se podía divorciar hasta el 87. Hemos vivido un avance magnífico en nuestra sociedad, en las culturas, en la humanidad, pero tenemos que cuidarlo, tenemos que encontrar los puntos de consenso para proteger a las víctimas y a aquellos que sufren mayor vulnerabilidad. Y esta ley también mejora el concepto de intersectorialidad y de integralidad, porque cuando hablamos de violencia de género o cuando hablamos de violencia contra las infancias, no lo podemos segmentar. No se pueden segmentar las problemáticas de la gente, no se recortan en pedacitos y solamente nos podemos ocupar de una cosita o de la otra. No, cuando hay una problemática intrafamiliar, cuando hay una problemática de violencia de género, también hay una problemática que incluye a los hijos. Cuando hay un problema de discapacidad en la familia, es un problema que incluye necesariamente a las madres, a las mujeres, que seguimos conformando y llevando adelante el 75% de las tareas de cuidado en nuestro país. Y también jerarquizar la mirada interdisciplinaria, jerarquizar la visión de los profesionales. Tenemos una provincia maravillosa, repleta de profesionales que han elegido el territorio y la interdisciplina para trabajar, para encontrar soluciones alternativas a los conflictos más graves, para poder hacer acompañamientos y asistencias que valgan la pena y no solo la mirada que en su momento tuvo nuestra provincia y el país también en el sector judicial vinculado al patronato. Hemos incorporado un montón de herramientas, tenemos que ponerlas en valor. Y esta ley lo hace. Esta ley mejora esta mirada, esta ley acompaña a la víctima, esta ley pretende realmente dar una mirada integral a una problemática estructural. En los tiempos en que decidimos no mirar para otro lado, en los tiempos en donde las problemáticas no nos exceden a ninguno, ni a ninguna de nosotros, en los tiempos en donde estos temas se ponen sobre la mesa, sea quien sea el que lleva adelante un delito de este tipo, y exigimos la investigación desde todos los sectores, para todos aquellas y aquellos que cometen un delito, pero sobre todo por el derecho de las víctimas. En un tiempo donde esto se vuelve a poner en escena y le permitió ayer a una diputada que forma parte de un bloque que dice no creer en la violencia de género o en los derechos de género, ya no sé en cuántas cosas. Lo veo a Sotelo, que hoy lo despedimos, así que espero que en su nuevo rol también pueda poner en valor esto, porque ayer, gracias a que esto está sobre la mesa nuevamente, a que las víctimas vuelven a tener una voz, a que entendemos en conjunto que hay que discutir, una diputada en el marco de una sesión se animó a denunciar 18 años después que fue violada. Una diputada que no piensa como yo en casi nada, que no pienso o no acompaño su pensamiento en un montón de temas, pero que en este hay una unidad de criterio para decirle que le creemos y que hay que investigar y que hay que acompañar y que hay que ampliar los plazos de prescripción para los delitos más graves y que hay que poder construir la mayor cantidad de políticas públicas para que logremos condenas que son muy bajas en un montón de temas. Esto lo hemos charlado cuando hablamos de abuso sexual infantil, pero por sobre todo para que el acompañamiento del Estado en sus tres poderes, en la integralidad de su conformación y en cada uno de los roles que a nosotros nos tocan, sea de la manera más efectiva y que realmente nos permita entender que hemos podido resolver, al menos normativamente, construyendo una herramienta que es realmente central para muchísimas personas en esta provincia de Buenos Aires. Muchas gracias a todos y todas por acompañar, a todos los bloques que pudieron acompañar, y me parece que hoy realmente estamos haciendo una diferencia. No sé si tomamos conciencia de eso, pero estamos haciendo una diferencia muy importante para muchas mujeres y diversidades. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María.